ver, hoy queríamos fijarnos en algo que, bueno, que parece quedar un poco fuera del radar mediático principal, ¿no? Porque claro, vemos Gaza, vemos Ucrania, toda la diplomacia árabe, europea, estadounidense, pero hemos recibido documentación, varios informes, que hablan de otra realidad, una bastante dura, la persecución de comunidades cristianas en muchas partes del mundo. Y es impactante, la verdad. Así que hoy vamos a intentar desgranar un poco estos documentos, ¿vale? Ver qué dicen sobre 2024. Sí, y además es interesante el momento porque justo coincide con el Día Internacional que la ONU dedica a las víctimas de violencia por religión o creencias. Le da como un marco, una relevancia especial a mirar estos datos ahora. Hablemos de datos entonces. Hay una cifra de la asociación Puertas Abiertas que impresiona. Hablan de unos 380 millones de cristianos. 380 millones, sí. Que enfrentan persecución o discriminación alta. Y lo que más preocupa, según dicen, es que ha subido respecto al año pasado. Sí, es tremendo. Y Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, lo confirma, ¿eh? Su informe también habla de un aumento de la violencia este año, en 2024. No son casos sueltos. Parece una tendencia que se está consolidando, lamentablemente. Y no son solo números generales. Los informes señalan puntos calientes, ¿verdad? Nigeria, por ejemplo, lo describen como epicentro de las masacres. Hablan de ataques continuos, secuestros de curas, de líderes. Sí, Nigeria es un caso terrible. Una violencia que no para, sobre todo en el centro y norte del país. ¿Qué más dicen de por qué pasa esto allí? Bueno, en Nigeria es una mezcla, ¿sabes? Por un lado, grupos yihadistas, Boko Haram, ISWAP, pero también están los conflictos de siempre entre pastores fulani, que son mayoritariamente musulmanes, y agricultores, muchos cristianos. Y todo esto empeorado por el cambio climático, la lucha por la tierra, el agua. Y la impunidad, eso es clave. Actúan con mucha impunidad. Ya, una impunidad terrible. Y no es solo Nigeria, en África, no. Mencionan también el Congo. La República Democrática del Congo, sí. Otro país con una violencia larguísima y muy compleja. Allí las minorías, incluidos los cristianos, pues a menudo están en medio de guerras por recursos, por poder, y sufren masacres, desplazamientos, sobre todo en el este. ¿Y Burkina Faso? ¿Cómo ha cambiado ese país? Lo de Burkina es dramático. En una década más o menos ha pasado de ser bastante tranquilo a uno de los peores sitios por el yihadismo en el Sahel. Ataques a iglesias, asesinatos de religiosos, de fieles, comunidades enteras huyendo. Es un miedo constante. Tremendo. ¿Y si saltamos de continente, a Asia? Los informes apuntan a la India. Sí, en la India. Los obispos católicos de allí, según recogen estos papeles, denuncian más ataques, más hostigamiento. Mencionan Orissa, que ya tuvo problemas graves hace años, ¿no? Y Manipur, más reciente. Exacto. En India se habla de, ataques a templos, gente que interrumpe misas ocultos de forma violenta, acusaciones falsas de que convierten a la gente a la fuerza y con eso los detienen, y luego están las leyes anticonversión que hay en varios estados. El análisis relaciona todo esto con el auge de lo que llaman nacionalismo etnorreligioso. ¿Y qué es exactamente eso del nacionalismo etnorreligioso? ¿Cómo lo explican? Pues a ver, es una ideología que mezcla la identidad del país con una religión o etnia concreta, la mayoritaria. En India se asocia con la idea de que ser indio es ser hindú, el hindutva. Y claro, eso deja fuera, considera como extranjeros o sospechosos a las minorías, como los cristianos o los musulmanes. Entiendo. Y este tipo de nacionalismo, pues, crea un ambiente donde la discriminación o incluso la violencia contra ellos, pues se tolera más, o a veces hasta se anima. Y ojo, que es algo que los informes dicen que pasa también en otros países de Asia, con otras religiones mayoritarias. Entendido. Vale, y volviendo a Puertas Abiertas, ellos sacan cada año una lista, ¿no? La lista mundial de la persecución. ¿Qué nos cuenta? Pues esa lista da una visión global bastante oscura, la verdad. Corea del Norte lleva años siendo el número 1. Es que allí la opresión es total. El régimen ve cualquier religión como una amenaza para el culto al líder. Claro. Pero justo después vienen países marcados por el extremismo islámico o la inestabilidad total. Somalia, Yemen, Libia, Eritrea, Sudán y otra vez Nigeria, que confirma lo grave que está allí.
Y luego Pakistán, Irán, Afganistán. La lista es larga y muestra que pasa en sitios muy distintos, con gobiernos muy diferentes. Ya. Lo que tienen en común muchos es que el Estado es muy débil, o hay grupos violentos que mandan, o directamente hay leyes que discriminan a las minorías religiosas. Entonces, resumiendo un poco las causas que ven estos análisis. Por un lado, el nacionalismo etnorreligioso, sobre todo en Asia. Sí. Luego, el extremismo islámico violento, muy activo en África, Sahel, Nigeria, Somalia, pero también en Oriente Medio, Asia. Exacto. La inestabilidad política crónica, por ejemplo, en Oriente Medio, que deja a las minorías muy solas. Vulnerables, sí. Regímenes autoritarios como Corea del Norte, e incluso hablan de cierta debilidad democrática en América Latina que puede generar hostilidad. Es un puzzle complejo, ¿eh? Sí, no hay una sola causa. Es una mezcla de cosas que cambia según la región, pero el resultado es esa presión cada vez mayor sobre los cristianos en muchos sitios. Y en medio de todo esto, hay una advertencia que recogen de Marta Petrosillo, de ACN, que me parece clave. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Dice algo como, si se le niega la libertad religiosa a un grupo, tarde o temprano también se le negará a otros. Es potente, ¿eh? Vaya. Tarde o temprano se le negará a otros. ¿Y cómo encaja eso en todo el análisis? ¿Qué quiere decir? Pues yo creo que la idea es universal y muy profunda. Lo que viene a decir, y el análisis lo recalca, es que la libertad religiosa no es algo solo para un grupo. Es un derecho humano básico, fundamental, que sostiene otras libertades. Claro. Cuando se permite o se ignora que se viole este derecho para un grupo, da igual si son cristianos, musulmanes, judíos, bahá'ís, ateos, lo que sea, lo que se está haciendo es debilitar el principio mismo de la libertad de conciencia para todos. Se sienta un precedente peligroso. O sea, proteger la libertad religiosa de cualquier grupo, aunque sea minoritario o no nos guste, en realidad es proteger la estructura de derechos que nos protege a todos. Entiendo. La amenaza a uno, al final, es una amenaza para todos. Y eso que dices de la conexión entre libertades nos lleva de cabeza a una de las cosas más chocantes que plantean estos documentos. La paradoja del silencio internacional. Ujú. Vemos respuestas muy fuertes, ¿no? Sanciones, cumbres urgentes, condenas muy claras, cuando hay intereses geopolíticos, energía o cuando los conflictos son muy mediáticos, como los que decíamos al principio. Sí, la respuesta es contundente a veces. Pero, según estos análisis, cuando las víctimas son comunidades cristianas, sobre todo si son pobres, si están lejos, si no son estratégicas para las grandes potencias, la respuesta internacional es mucho más floja, casi inexistente a veces. Se nota un contraste, ¿no? Un silencio. Ujú. ¿Explican por qué podría ser? No dan una respuesta única y cerrada, pero sí que plantean la pregunta y señalan una posible incoherencia. Recuerdan que la Carta de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas dicen que la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión es un derecho básico para todos, Claro, es fundamental. y que los estados tienen la obligación de protegerlo. La incoherencia está entre eso, el compromiso en papel, y lo que pasa en la realidad. ¿Y por qué esa diferencia? Pues no lo afirman con rotundidad, pero dejan caer que quizás, los intereses económicos, las alianzas políticas, lo difícil que es meterse en algunos sitios. O quizás hasta una cierta indiferencia, ¿no? Como una fatiga ante crisis que nos pillan lejos, o miedo a hablar de religión por no avivar más tensiones. Puede ser. Sea lo que sea, el resultado es esa diferencia en la atención y en la acción internacional. Es incómodo pensar en eso, en las prioridades globales. Y el análisis va todavía un poco más allá, se mete en una parte casi filosófica, histórica. Lanza una pregunta de fondo. ¿Por qué al mundo mundano le incomoda tanto el cristianismo? Sí, esa pregunta va a la raíz. Y no solo la persecución violenta, sino como una tensión, un roce, que parece haber existido siempre. Exacto, busca algo más profundo. Y para verlo, se van hasta el siglo II, a Justino Mártir, un filósofo cristiano en pleno Imperio Romano. Citan una frase suya, que le dijo a los romanos cuando le pedían adorar al emperador y a los dioses paganos. Dijo algo así como, reconocemos que somos ateos, o sea, impíos, si se trata de estos demonios que falsamente son considerados como dioses, pero en modo alguno lo somos si se trata del Dios verdadero. Vaya frase. ¿Y cómo conectan eso del siglo II con hoy, con esa incomodidad? Pues la lectura que hacen es que esa frase de Justino
capta una tensión esencial que sigue viva hoy. Al negarse a adorar al emperador o a los dioses de Roma, que para ellos eran ídolos, falsos dioses, los primeros cristianos decían que su lealtad final no era para el poder político ni para las religiones del Estado. Su lealtad era para algo que estaba por encima, para el Dios verdadero. Ya, entiendo la conexión. Y esa tensión, según este análisis, sigue ahí. El cristianismo, al decir que hay un Dios por encima de cualquier poder de la tierra y al afirmar que cada persona tiene una dignidad sagrada porque está hecha a imagen de ese Dios, pues choca potencialmente con cualquier sistema político, económico, ideológico que exija una sumisión total, que quiera definir el valor de la gente según sus propias reglas o que pisotee esa dignidad. O sea que la idea es que el cristianismo, por ser como es, cuestiona los ídolos de ahora, el poder absoluto, el dinero, una ideología que lo abarque todo, el nacionalismo extremo, y denuncia las injusticias, sobre todo contra los débiles, afirmando una lealtad última que pone en su sitio a todos los poderes de este mundo. Esa sería la raíz de la incomodidad. Esa es la línea de pensamiento que sugiere el análisis, sí. No es necesariamente que no gusten las doctrinas, sino que hay una resistencia como intrínseca a cualquier poder que se crea absoluto. Al insistir en una verdad y una dignidad que van más allá de lo material o lo político, el cristianismo y otras religiones con fuerte ética y sentido trascendente puede ser visto como un desafío, como un cuerpo extraño, por estructuras de poder que solo miran a los intereses terrenales o al control. Esa postura crítica hacia las pretensiones totalizantes del mundo mundano podría explicar esa fricción, esa incomodidad a lo largo de la historia. Bueno, intentando juntar todo esto que hemos desgranado, si tuviéramos que sacar las conclusiones principales del análisis, ¿cuáles dirías que son? Pues yo creo que hay 3 cosas que resaltan mucho en la documentación. Primero, la escala del problema. La persecución y discriminación de cristianos no es algo pequeño ni local, es una crisis humanitaria global, afecta a cientos de millones, y lo peor, parece que va a más. ¿Cierto? Segundo, la paradoja del silencio. Ese contraste tan fuerte entre lo grave que es y la poca atención y respuesta que recibe internacionalmente, comparado con otros problemas. Sí, eso choca mucho. Y tercero, la conexión entre las libertades. Defender la libertad religiosa no es solo cosa de cristianos, ni de ningún grupo. Es básico para la salud de cualquier sociedad que quiera proteger los derechos de todos. Y esa última idea refuerza la advertencia de antes, ¿no? Lo que hoy se permita contra unos, mañana puede alcanzarnos a todos. Exacto. Es un recordatorio de que los derechos humanos van juntos. Si debilitas la protección para uno, pones en peligro la estructura que nos protege a todos. No se puede ser selectivo con la dignidad humana. Justo. Y por eso, la conclusión que parece quedar es que la forma en que el mundo y cada país trata la libertad de conciencia y religión de la gente, sobre todo de las minorías más vulnerables, funciona como un termómetro. Mide si somos coherentes con los principios humanitarios que decimos tener. Es un espejo de nuestros valores de verdad, más allá de las palabras bonitas. Para ir cerrando, y con todo esto sobre la mesa, ¿qué reflexión final o qué pregunta podríamos dejar ahí flotando? Pues quizás podríamos volver a esa tensión histórica que veíamos con Justino Mártir, ¿no? Esa fricción entre una visión de la dignidad humana basada en algo trascendente, universal, y los poderes e intereses más de aquí, más mundanos. Si pensamos en esa tensión, ¿qué nos dice la actual selectividad de la atención mundial? Eso de mirar mucho unos problemas y dejar otros, como esta persecución religiosa masiva en la sombra. ¿Qué nos dice sobre las prioridades reales que mueven las relaciones internacionales y nuestra conciencia colectiva ahora mismo? No es una pregunta fácil, claro, pero el análisis invita a darle una vuelta en serio.